Pues buenas tardes, bienvenidos a los eventos online de la Fundación Innovación Bankinter. Soy Ruth Bosque y hoy tenemos el placer de sumergirnos en un tema que no solo es de actualidad, sino que moldea el futuro de la tecnología y la sociedad, la regulación de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas. La inteligencia artificial está transformando rápidamente diversos aspectos de nuestra vida, desde la atención médica hasta la toma de decisiones empresariales. Y con este avance tecnológico surgen preguntas sobre cómo regular su uso de manera efectiva y ética. Así que aprovecharemos durante este seminario que nos van a arrojar luz las expertas Isabel Upont y María López. Nos hablarán sobre los desafíos y las oportunidades asociados con la regulación de la inteligencia artificial. Exploraremos las diferentes iniciativas regulatorias y cómo estas medidas impactan en la innovación, la privacidad de los datos, la equidad y otros aspectos éticos fundamentales. Este es el foco de nuestro reciente informe Neurotecnología para el Bienestar Humano que tenemos en nuestra web. Podéis descargar si queréis echarle un vistazo y profundizar. Y en él exploramos cómo los avances de la inteligencia artificial y la neurotecnología pueden servir para mejorar la calidad de vida, siempre manteniendo un equilibrio con los principios éticos y la seguridad de los datos personales. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos expertas en este campo. Isabel Upont es una investigadora apasionada por crear tecnología que sea fiable, justa y que ponga a las personas en el centro de su desarrollo. Su investigación se centra en la creación de algoritmos y aplicaciones de procesamiento facial fiables y desde 2010 ostenta el doctorado de la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado como científica de investigación en inteligencia artificial en el sector público y privado y actualmente es oficial científica en la Comisión Europea. Por su parte, María aúna ciencia y negocios para impulsar innovaciones que acercan la neurociencia a la práctica diaria, destacándose por su enorme liderazgo y visión en el ámbito tecnológico. María es licenciada en matemáticas y doctora en ingeniería informática por la Universidad de Zaragoza. Es CEO y cofundadora de BitBrain, una empresa de neurotecnología que ayuda a profesionales de la investigación, la tecnología y la salud a aprovechar la neurociencia de forma práctica y fiable. Así que os invitamos a todos, os damos la bienvenida, os agradecemos que os unáis con nosotros a este viaje a través de los laberintos de la ética y la regulación de la inteligencia artificial, para juntos descubrir cómo navegar estos mares revueltos actualmente, pero siempre preservando los derechos y el bienestar. Así que aprovechemos para ampliar horizontes sobre uno de los dilemas actuales y bienvenidos a todos. Por supuesto, gracias Isabel y María. Pues muchas gracias, Ruth, por la presentación. Procedo a compartir mi pantalla. Espero que podáis ver la presentación. Lo vemos, Isabel, sí. Perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por vuestra asistencia a todos. Soy Isabel Upont Torres. Trabajo actualmente en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, donde hacemos ciencia para informar, ciencia objetiva e independiente para informar a los políticos y a la gente encargada de hacer las regulaciones. En este momento estamos en el pleno apogeo de la regulación de IA que bueno, ya se aprobó definitivamente apenas hace una semana, el 13 de marzo, si no me equivoco. O sea que estamos en un momento en el apogeo de la regulación de la IA, es decir, de la inteligencia artificial. Entonces, os voy a hablar un poquito bueno, de qué es la IA y hasta qué punto está en nuestras vidas y hasta qué punto hay que tener cuidado porque nos proporciona tantos riesgos, pero también muchas oportunidades. Entonces la IA nos rodea, la tenemos por todos los lados, desde en agentes conversacionales, que es el nombre técnico de Alexa, Siri, hasta en nuestros coches. Nos ayudan a detectar peatones, personas en bicicleta, nos asisten con el aparcamiento. En nuestros teléfonos móviles desbloqueamos con la cara. También tenemos traductores online que están basados en inteligencia artificial, de ahí la mejora cuantitativa que hemos notado en los traductores en los últimos años. Y tenemos también una inteligencia artificial que se llama sistemas recomendadores. Son sistemas que nos recomiendan. Nos pueden recomendar música, seguro que todo el mundo conoce Spotify. Nos pueden recomendar productos, nos pueden recomendar noticias. Y todo esto en base a nuestras preferencias personales, ¿vale? Recopilan datos de nuestras preferencias y hacen estas recomendaciones pues con la idea de que estemos cuanto más tiempo posible enganchados a su plataforma. Y luego está el famoso ChatGPT,
que supongo que la mayoría de la gente ya conoce, que es el último grito en inteligencia artificial generativa. Luego explicaré qué es la inteligencia artificial generativa. Primero voy a ponerme así un poco con el sombrero de la Comisión Europea, ¿no? Y las definiciones, porque claro, no es fácil definir qué es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en 2018 se sacó un primer documento en el que se propuso una definición. Entonces, la inteligencia artificial serían sistemas, software, aunque luego puedan ir metidos en un hardware, como puede ser un robot, que observan su entorno a través de sensores, puede ser una webcam, a través de micrófonos, observan su entorno y aprenden del entorno para realizar acciones inteligentes con mayor o menor grado de autonomía o también para ayudarnos a tomar decisiones. Se llama sistemas de soporte a la decisión. La inteligencia artificial no es nada nuevo. Existe desde 1950, incluso antes. ¿Vale? Es un aprendizaje estadístico en base a un montón de datos. Aprender patrones de datos. Lo que pasa que es verdad que ha habido un boom a partir de 2015 aproximadamente, 2017, porque se han dado tres factores que han permitido que la inteligencia artificial crezca exponencialmente. Que los represento en este triángulo. Son los datos, los algoritmos y la computación. Los datos es simplemente que cada día los algoritmos aprenden de datos. Cuantos más datos les enseñemos, más van a aprender. Esto es como los niños pequeños, ¿no? Si yo soy un bebecito y tengo que aprender lo que es una silla, pues necesito ver muchas sillas para aprender cuál es el patrón silla. El tema es que ahora tenemos muchísimos datos por todo el tema de las redes sociales, por todo el tema de Internet. Generamos muchísimos datos todos, cada uno de nosotros cada día. Y estos datos pues, sirven para entrenar algoritmos que cada vez son más potentes, porque como tenemos más datos podemos hacer algoritmos mucho más potentes. Y a su vez, para tener algoritmos más potentes y poder hacer que hagan todos sus cálculos matemáticos, que son una brutalidad porque manejan muchísimas ecuaciones y parámetros, necesitamos capacidad de computación, ordenadores cada vez más potentes. Y esto se está dando ahora, ¿no? En el siglo XXI es cuando se ha empezado a dar. Por eso, ahora podemos hablar de inteligencia artificial, pese a que es un concepto que para nada es nuevo. Entonces, bueno, yo llevo toda mi vida laboral, 17 años, trabajando en una cosa muy concreta de la inteligencia artificial, que es el análisis facial, analizar rostros. Entonces, ahora me voy a arriesgar y voy a poner una demo en directo. A ver si puedo y si no, pondré un vídeo. Vale, me voy a tener que quitar mi propia cámara. Lanzo la demo y vuelvo a compartir pantalla. Entonces, el análisis facial, como el nombre indica, consiste en analizar el rostro de las personas. Voy a compartir pantalla de nuevo. Y se puede analizar el rostro de las personas con muchísimos propósitos. No sé si voy a ser capaz de compartir pantalla de nuevo, Ruth. A ver. De momento no lo vemos. No lo veis, ¿no? Venga, vamos allá. Ahora sí que deberíais verlo. ¿Me veis? Sí, ahora sí. Venga. Siempre es un suicidio tecnológico hacer demos en directos de inteligencia artificial y más en streaming, pero quería hacerlo porque me gusta mucho que lo veáis en vivo, ¿no? En vivo y en directo. O sea, fijaos que estoy en un ordenador totalmente normal y corriente, no tiene ni GPU, simplemente es un ordenador como el que podéis tener cualquier persona en casa. Y sin embargo, el algoritmo está funcionando en tiempo real, está extrayendo la posición de mi cabeza, está extrayendo mi mirada, que no tiene por qué coincidir con la posición de la cabeza, y está extrayendo una serie de microexpresiones faciales. Estas microexpresiones faciales están numeradas, ¿vale? Las tenemos como muy tipificadas. Y, por ejemplo, la 1 y la 2 es levantar las cejas. Entonces vamos a fijarnos en la 1 y la 2. Voy a levantar las cejas. Ahí voy y vemos cómo se activan. Si levanto la comisura de los labios, es decir, sonrío, se va a activar la 12. Vamos a ver. Efectivamente. Y mi favorita, si me quedo dormida al volante de mi coche y se me cae la mandíbula y cabeceo,
el algoritmo lo va a detectar, va a activar la unidad de acción facial 26, que es caída de mandíbula, y va a detectar, bueno, pues puede servir como asistencia al conductor, ¿no? Para que no se quede dormido. Esto es un algoritmo, simplemente. Es un algoritmo que, como decimos en nuestro mundillo, escupe datos. Estos datos los podemos, este mismo algoritmo se puede usar para muchísimas cosas. Por ejemplo, lo podemos utilizar en una aplicación que monitoriza a un estudiante mientras está haciendo un examen. ¿Vale? Pues si soy un estudiante, estoy haciendo el examen, se supone que tengo que estar mirando todo el rato a la pantalla del ordenador. Si estoy mirando para otro lado o si tengo actitudes sospechosas, el sistema podría soltar una alarma. Hay aplicaciones también sociales que se utilizan mucho con niños autistas. Estos algoritmos se emplean tanto para que aprendan a mejorar sus capacidades emocionales, a detectar emociones y a expresarlas. Ellos mismos se utilizan muchísimo. Muchas veces también con ayuda de robots sociales. También puede servir, como he dicho, para detectar estados de somnolencia en conductores, para detectar estados de dolor en pacientes en pacientes hospitalizados que no pueden expresar el dolor por sí mismos. Una cara de dolor es muy particular, está muy tipificada en cuanto a microexpresiones faciales y también podemos pues, detectar este tipo de cosas. Y un sinfín de aplicaciones más. Por supuesto, el reconocimiento facial, identificar a las personas, ¿no? El reconocimiento facial es algo como que siempre es muy polémico y asusta un poquito. Pues este algoritmo también nos permitiría hacer reconocimiento facial. Qué bien funciona, ¿verdad? Funciona súper bien, es alucinante, pero es que, claro, yo soy blanca y caucásica. Entonces, estos algoritmos han sido entrenados con gente como yo, gente blanca y caucásica. Y esto es un problema. Esto es un problema porque vuelvo al PowerPoint. Voy a parar la demo, vuelvo a poner mi cámara. Ruth, indícame si todo va bien. ¿Hemos vuelto al PowerPoint? Hemos vuelto, te vemos. Maravilloso. Entonces, bueno, pues claro, yo soy blanca caucásica y este algoritmo funciona guay conmigo, porque yo pues ha sido entrenado con gente que se parece a mí. No ha sido entrenado las bases de datos, esos datos tan importantes que se usan para entrenar al algoritmo, pues apenas hay muestras de personas negras o de personas asiáticas, ¿vale? ¿Y esto qué consecuencias sociales tiene? Pues puede tener unas consecuencias sociales tremendas. Si el algoritmo, imaginaos que es un algoritmo de reconocimiento facial, es decir, que está identificando a personas y se usa en un contexto policial. Pues si funciona peor para personas de raza negra, nos puede pasar como a este hombre, es una noticia de verdad, publicada en el New York Times, en 2020, o sea, hace ya un tiempo, donde, pues bueno, directamente, como un algoritmo dijo que esta persona estaba en el lugar de un atraco en ese preciso momento, pues lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel sin plantearse si era verdad o no, simplemente porque el algoritmo lo había dicho. Esto es algo que se conoce como sesgo de automatización, automation bias, que consiste básicamente en creer a ciegas lo que dice un algoritmo sin plantearse siquiera si puede estar fallando, si está bien o si está mal. Una ilustración muy tonta del automation bias, de este sesgo de automatización, es los GPS, ¿no? Imaginaos que estoy usando un GPS y el GPS me dice sigue recto 1,5 kilómetros y jolín, yo sé que está el mar justo enfrente de mí. Aún así, como lo dice el GPS, tiro recto y me caigo al mar. Esto es un ejemplo muy exagerado de automation bias. Pero el caso es que estamos descubriendo e investigando que se está dando mucho, ¿no? Cada vez nos creemos más a los algoritmos y no los ponemos en duda. Y esto puede ser peligroso. Ahora voy a pasar a hablar del nuevo boom, de lo que todo el mundo quiere oír, que la mayoría de gente estará conectada por esto, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Pues bueno, empiezo por el ejemplo de ChatGPT. Básicamente, yo le doy un prompt. Un prompt es un trocito de texto con una instrucción. Entonces, yo le he dicho, en este caso, escríbeme un poema de 2 estrofas sobre una hormiga que dialoga sobre sostenibilidad con una lata de refresco al estilo de Federico García Lorca. Lo primero que se me pasó por la cabeza lo hice ayer. Y me lo hace, ¿vale? No os voy a leer el poema porque perderíamos mucho tiempo, pero es un poema estilo lorquiano que realmente convence y además lo generó en cuestión de un segundo. Es muy, muy rápido. Lo que quiero que entendáis es que
lo genera de verdad, es decir, lo crea. No es que se vaya a Google a buscar algo que se parezca, no es un buscador de información, es que lo genera. El algoritmo ha aprendido a generar y a crear. Esto a nivel creativo es un boom, es realmente una revolución. También podemos ir, esto es el ejemplo anterior era de texto a texto, le doy una instrucción en texto para que genere texto, también podemos darle una instrucción en modo texto para que genere una imagen. Entonces, básicamente le he dicho que genere una imagen que represente pues, este poema de García Lorca, de una hormiga hablando con una lata, y la verdad es que lo borda al estilo lorquiano, ¿no? Me recuerda muchísimo al tipo de figuras que usaba García Lorca en sus obras teatrales, por ejemplo, sus campos de Granada, de fondo. Y como digo, repito, lo ha generado, lo ha creado de cero. No es que haya ido a Google, haya puesto, búscame una hormiga hablando con una lata al estilo Lorca. No, no, es que lo ha creado de cero. ¿Vale? Evidentemente detrás de esto hay una matemática brutal que no viene a cuento que explique, pero ahí está. Algoritmos muy, muy complejos. ¿Consecuencias sociales? Pues también las hay. Yo puedo decir, dibújame una foto del Papa en estilo súper realista, en el que lleve puesto un anorak de Vittorio y Luquino, yo qué sé, ¿no? De una marca súper cara. Y me crea esta imagen. Esta imagen, de hecho, se creó, fue viral, porque todo, hoy en día lo que pasa es que todo se hace viral en 2 minutos. Y pues todo el mundo pensaba que el Papa, porque es tan convincente. Luego, si analizas, te das cuenta de que hay detallitos en las manos, de que no cuadran del todo, que hay fallitos, pero es tan convincente que la gente se lo cree y lo que causa es desinformación. Hubo otra muy sonada, Donald Trump arrestado. Esta fue hace el año pasado, me parece, y también la noticia, vamos, fluyó como la pólvora y todo el mundo se pensaba que habían arrestado a Donald Trump y no era verdad. Más grave todavía, porque bueno, al fin y al cabo estos son personas famosas, ¿no? Pues el caso de las niñas de Almendralejo, que fue hace muy poquito, hace unos meses, un pueblo de Extremadura, una serie de chicas adolescentes, pues unos compañeros de clase se habían dedicado a usar algoritmos de inteligencia artificial generativa, empleando su rostro y poniendo un cuerpo desnudo, que no era su cuerpo, era un cuerpo generado con IA. El tema es que, bueno, pues esto corrió como la pólvora entre los compañeros del colegio. Las niñas estaban súper afectadas psicológicamente, algunas incluso con ideas suicidas. Y lo que es más grave, sus propios padres no las defendían. Decían, pero niña, ¿cómo has sido capaz de publicar una foto tuya en internet desnuda? Pero papá, que yo no he sido, de verdad que no. O sea, que incluso no eran creídas por sus propios padres, ¿no? Luego ya, evidentemente, se explicó, la policía lo explicó y demás. Pero las consecuencias, o sea, igual que son herramientas maravillosas en cuanto a creatividad, también tienen consecuencias sociales que hay que tener muy en cuenta. Y esto, bueno, pues haciendo honor a mi tierra, que es Zaragoza, quise hacer lo que se llama un deepfake. Un deepfake es animar una cara, en este caso de don Santiago Ramón y Cajal, Maño por excelencia. Y claro, él murió en 1934, entonces no disponemos de vídeos, no disponemos de fotos a color de él, solo disponemos de 3 o 4 fotos en blanco y negro totalmente estáticas y de muy baja resolución. Entonces yo cogí una de esas fotos, le aumenté la resolución, que ya de por sí es bastante impresionante, y le animé con un algoritmo que se llama Deep Nostalgia, que es buenísimo, lo podéis usar cualquiera de vosotros, y la animación podéis ver que es impresionante. ¿Vale? Aquí está mirando él fue quien descubrió las redes neuronales y a los algoritmos de inteligencia artificial normalmente se les llama redes neuronales. Bueno, los que más se usan son las redes neuronales, ¿no? Entonces, un poco una comparativa. Pero realmente podemos llegar a hacer estas animaciones a partir de una simple foto en un clic, porque esto tarda en hacerlo 1 minuto. Hice este mismo ejercicio con mi abuelo y se lo enseñé a mi padre. Mi abuelo, que yo no lo conocí, mi padre sí, teníamos una foto de cuando tenía 16 años, muy jovencito, de los años 30, vestido de militar. Y bueno, pues lo pasé por este algoritmo y lo puse en acción. Y ahí estaba mi abuelo con 16 años moviéndose. Lo que a mí me parecía, bueno, divertido o curioso, pues a mi padre le provocó llorar, ¿vale? Se emocionó muchísimo. Claro, son personas difuntas.
Entonces, también hoy en día que disponemos de tantos vídeos, de tantas fotos de la gente, podemos llegar a hacer cosas muy sofisticadas e incluso llegar a revivir, entre comillas, a las personas y seguir conversando incluso con ellas después de muertas y demás. Y esto es positivo o negativo, no lo sabemos. Hay que hacer mucha ciencia, muchos estudios para saber las consecuencias reales. Y entonces ahora voy a hablar de cómo Europa está regulando la inteligencia artificial. Porque claro, la inteligencia artificial se empezó con la idea de regularla en 2021, que es justo cuando llegué yo a la Comisión Europea, y dices, uff, ¿cómo haces un texto legal que sea capaz de seguir a una tecnología que evoluciona tan rápido? Es que el texto legal se va a quedar obsoleto cada mes. Pues dijimos, bueno, pues no vamos a regular la tecnología, lo que vamos a regular es el uso ético de la tecnología. Si algo nos caracteriza a los europeos es pues, la bandera que llevamos siempre de los derechos fundamentales y del respeto por la ética. Entonces vamos a evaluar del uso que se le va a dar a la tecnología los riesgos para los derechos fundamentales, para la salud de las personas y su seguridad. Y vamos a establecer unos niveles de riesgo, desde riesgo mínimo hasta riesgo inaceptable. Y los niveles de riesgo están muy bien tipificados. Por ejemplo, un algoritmo de riesgo mínimo es, por ejemplo, desbloquear el móvil con la cara. Esto no entraña ningún tipo de riesgo porque además lo colaboro yo activamente para desbloquearlo, con lo cual lo hago porque quiero. El riesgo de transparencia, que es el siguiente nivel de riesgo, afectaría precisamente a la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Hay que ser transparente. Es decir, ¿puedo usar inteligencia artificial generativa? Sí, pero tengo que decir, tengo que poner ya sea un gran cartel o decir explícitamente de algún modo que esto ha sido generado con inteligencia artificial. Luego tenemos el nivel de alto riesgo, que los niveles de alto riesgo podrían ser perfectamente los que os voy a presentar a continuación, que es una herramienta, por ejemplo, que proporcione un crédito. Esto lo utilizan muchísimo los bancos. Hoy en día utilizan inteligencia artificial para, en base a tus datos, tu salario, tu edad, tu situación familiar, etcétera, 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 decidir si te dan un préstamo o no. Y en función de lo que diga el algoritmo, se otorga el préstamo a la persona o no se otorga el préstamo a la persona. Esto se considera alto riesgo porque es una decisión importante. Lo mismo si utilizamos un sistema de inteligencia artificial para monitorizar a estudiantes y proporcionarles, por ejemplo, mientras están haciendo un examen, que les proporciona acceso a la universidad. Alto riesgo porque podemos tener problemas con los derechos fundamentales. Y luego está el nivel máximo de riesgo, que es el inaceptable, que sería pues todo lo que se hace en ciertos países de puntuación social, es decir, cámaras por todos los lados, monitorizándome como ciudadano. Si cruzo en rojo me quitan 2 puntos de ciudadanía y como me quitan 2 puntos de ciudadanía, luego voy a pedir un préstamo al banco y me lo deniegan. Esto estaría totalmente prohibido bajo la legislación europea. Entonces, en base a estos niveles de riesgo, los sistemas que están, digamos que la regulación solo afecta a los sistemas denominados de alto riesgo. Estos sistemas tienen que demostrar que cumplen con ciertos requerimientos, requisitos de robustez, de supervisión humana, es decir, que el ser humano siempre tenga la última palabra sobre la decisión final. Hay que garantizar un grado de transparencia, hay que decir claramente cuáles son las limitaciones del sistema. Si el sistema funciona peor con personas de raza negra, no quiere decir que no pueda salir al mercado. Puede salir al mercado, pero hay que ser muy transparente y hacer saber que funciona mucho peor con personas de raza negra. Esto se logra también con mucha documentación, con mecanismos para trazar todas las decisiones del sistema, para auditarlos. Y algo súper importante, ya lo hemos dicho, ¿no? La importancia de los datos. Establecer una buena gobernanza de datos y asegurar que el algoritmo ha sido desarrollado con datos de altísima calidad y bien anotados y sin sesgos o con mínimos sesgos. Entonces, hemos visto el algoritmo, que es la demo esta que he hecho yo en tiempo real, donde me monitorizaba la cara. Pasé a mi compañera de trabajo, Andrea. Me gusta porque tiene la piel oscura y me sirve muy bien para poner ejemplos.
sería un algoritmo que está mirando a un estudiante mientras está haciendo un examen. Y este algoritmo es exactamente lo que es la inteligencia artificial, es la que hemos visto anteriormente, y nos estaría generando alertas. O sea, imaginaos que está haciendo el examen durante 2 horas. El profesor no va a estar así mirando la pantalla 2 horas. Este algoritmo, las 2 horas, te las resume en 3 momentos, que son los 3 momentos donde ha detectado que, uy, cuidado, que aquí ha pasado algo. Entonces, por ejemplo, ha detectado una alarma en la que estaba distraída. Vamos a verla. Bueno, pues sí está distraída, mira para otro lado, pero no es muy relevante, ¿vale? Además, el algoritmo está seguro al 65%, no es un porcentaje alto. Nos ha sacado otra alerta de distraída. Vamos a verla. Ah, vale. Soy el profesor, superviso y digo, bueno, está bebiendo agua, no pasa nada. Y luego me ha sacado otra alarma de ausencia y está seguro el 97% del sistema. Vamos a verla. Aquí sí, aquí ha hecho trampa, ¿vale? Se ha levantado de la silla y encima ha hablado con alguien. Estos son mecanismos de supervisión humana que son muy importantes de cara a la regulación. Hay que documentar muy bien este sistema, hay que dar las alertas y sobre todo hay que proporcionar mecanismos. Por ejemplo, esta alerta, las 2 primeras alertas las puedo descartar. Tendría un botón de descarte, descarte. Sin embargo, la tercera la podría presentar como prueba de que esta persona ha hecho trampas. Al final es sentido común. La regulación no está pidiendo tantas cosas, está pidiendo sentido común y, sobre todo, regular el uso de las tecnologías, no tanto los algoritmos, sino el uso que le vamos a dar al algoritmo. Y esto es todo. Espero haber sido suficientemente rápida, Ruth. Sí, perfecto. Muchas gracias, Isabel, por esta inmersión. Luego daremos paso a las preguntas de los asistentes que nos podéis ir dejando en el chat, pero ahora hablamos con María para conocer también cuál es su visión y qué retos tiene la neurotecnología, gracias también a la inteligencia artificial. Bienvenida, María. Hola, bueno, yo también he traído una presentación, la voy a compartir con todos vosotros. Vale. Ruth, ¿me confirmas Sí, que la ves? vemos ahora en pantalla completa, sí. Fenomenal. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. El tema de la regulación de la inteligencia artificial, la realidad es que está como muy en boga. Todos los meses nos está llegando alguna noticia desde la Comisión Europea y yo creo que, bueno, pues que hay mucha controversia alrededor de esto, si es buena, si es mala, si nos va a hacer que Europa nos quedemos atrás en el desarrollo de este tipo de herramientas y perdamos competitividad. A ver, desde mi punto de vista, una de las cosas que quiero compartir con vosotros es que yo creo que muchas de esas críticas vienen porque se tiene desconocimiento de algunos de los retos a los que nos estamos enfrentando gracias a la inteligencia artificial. Isabel ha convertido algunos que están como más cerca y que son más palpables en el día a día hoy, pero yo lo que voy a hacer es compartiros los retos que nos estamos encontrando en otras tecnologías, como puede ser la neurotecnología. Pero antes de empezar con mi libro de la neurotecnología, sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión y para ello voy a echar unos cuantos años atrás. Estoy convencida que muchos de vosotros en alguna ocasión habéis utilizado un cassette de música, un carrete de fotos, habéis tenido que buscar una ubicación en un mapa en papel o incluso habéis acudido a un concierto donde iluminábamos el concierto con mecheros, ¿no? Esta y otras muchísimas acciones han sido sustituidas por un único objeto, que es el smartphone. Un objeto que parece que lleva con nosotros toda la vida, pero que realmente el lanzamiento del primer iPhone, por ejemplo, fue en 2007, no hace ni 20 años, ¿no? ¿Por qué os estoy introduciendo los smartphones? Porque quiero introduciros un concepto que a mí me parece clave, que es el de Deep Tech. Los smartphones son lo que llamamos una Deep Tech, una tecnología que ha tenido la capacidad de cambiar la manera que tenemos de vivir, de relacionarnos y de trabajar. Las Deep Tech son exactamente eso, tecnologías que tienen un impacto muy profundo en las industrias y en la vida de las personas. Y yo creo que a día de hoy, en toda la historia de la humanidad, estamos en un momento precioso y muy retante, porque lo que nos estamos encontrando es que están confluyendo muchísimas Deep Techs a la vez. Es decir, pensad cómo ha cambiado nuestra vida los smartphones y ahora imaginaros que tecnologías parecidas a los smartphones con esa capacidad de cambiar nuestra vida llegan todas a la vez, ¿no? Y ese es el momento en el que nos estamos encontrando ahora. Una de esas deep tech
que son, por supuesto, la inteligencia artificial, pero hay otras muchas, la neurotecnología, de la que hablaré después, los wearables, el quantum computing, el blockchain, un montón de tecnologías que están realmente confluyendo. Y quizás de todas esas, la inteligencia artificial es de especial interés porque lo que está haciendo es acelerar el desarrollo de la mayoría del resto de Deep Tech, ¿no? Y os he traído una frase que me gustó mucho de un evento del año pasado que organizó la UNESCO sobre neurotecnología y ética, que una de las ponentes, que fue la líder del report que hicieron posteriormente sobre neurotecnología y ética, decía: cuando añades inteligencia artificial a la neurotecnología es como si le pusieras esteroides, ¿no? Me gusta mucho esta frase porque, aparte estoy completamente de acuerdo, realmente la inteligencia artificial es como ponerle esteroides a la neurotecnología. Me gusta porque estoy convencida que si quitas la palabra neurotecnología y pones cualquier otra deep tech, pues ya sea IoT, blockchains, quantum computing, probablemente añadir inteligencia artificial también es ponerle esteroides, también es acelerar ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, quiero hacer esta reflexión porque, aunque voy a hablar de neurotecnología y mi objetivo en esta intervención es que entendáis hasta qué punto la inteligencia artificial ha acelerado la neurotecnología y hasta qué punto nos está llevando a vislumbrar grandes oportunidades, pero también grandes retos. Si esto hace en el mundo de la neurotecnología, que seáis conscientes que lo estará haciendo también en otras deep tech que yo no controlo tanto, ¿no? Entonces, esa reflexión por delante de la capacidad que tiene la inteligencia artificial de acelerar otras tecnologías muy potentes que van a cambiar nuestra manera de vivir, relacionarnos y trabajar, y que por consecuente van a tener también sus oportunidades y sus riesgos asociados, ¿no? Pero bueno, vayamos con mi libro, que es la neurotecnología, y yo creo que lo primero de todo que tengo que hacer es definir qué es esto de la neurotecnología para los que no la conozcáis, ¿no? La neurotecnología es el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas que interactúan con el sistema nervioso, en especial, como máximo protagonismo, ahí tenemos el cerebro, ¿no? Son tecnologías hardware que permiten medir las señales cerebrales, pero también tecnologías software, sobre todo inteligencia artificial, que permite coger esas señales cerebrales y traducirlas en información de todo tipo, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea del impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la neurotecnología, antes os decía que el smartphone, el primer iPhone se presentó en 2007. Los primeros equipos que nos permitían medir las señales cerebrales son de los años 80, es decir, la neurotecnología es más vieja que el iPhone, ¿no? Y sin embargo, pues en principio nunca tuvo demasiado impacto. Nunca tuvo demasiado impacto porque, aunque éramos capaces de medir las señales cerebrales, no sabíamos muy bien qué hacer con ellas. Básicamente nos servían para hacer algunos diagnósticos y poco más, ¿no? ¿Qué ha hecho la inteligencia artificial? Pues como os decía antes, lo que ha permitido es traducir esas señales cerebrales. Y eso ha resultado en que desde 2012 la inversión en neurotecnología se ha multiplicado por 21. Superando ya los 30 billones de euros, ¿no? Y esa multiplicación ha sido especialmente en los últimos años. Además, observando a los analistas financieros, realmente lo que prevén es un crecimiento exponencial de todo lo que es la neurotecnología, precisamente porque hemos metido esos esteroides que son la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora mi idea es contaros un poco como tres grandes bloques de aplicaciones de la neurotecnología que han permitido que sea así gracias a la inteligencia artificial, contaros algunos ejemplos y en cada uno de los bloques explicaros una oportunidad y un reto para que tengáis una visión de qué cosas estoy hablando y qué cosas me parece que son importantes que la sociedad empecemos a pensar sobre ellas, ¿no? La primera área de aplicación sería entender mejor a las personas, es decir, la monitorización. Yo creo que desde que el hombre es hombre, una de las grandes cosas que hemos querido saber es cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y nuestra mente al final está en nuestro cerebro. Lo que intuimos o lo que sabemos los neurocientíficos es que nuestro cerebro funciona, digamos, como a dos velocidades. Tenemos un sistema 1, que sería el pensamiento no consciente, que es un sistema intuitivo, basado en emociones, muy rápido. Y luego tenemos un sistema 2, que es el pensamiento consciente, que es más racional, más lógico y mucho más lento. Para que nos podamos entender así, simplificándolo muchísimo, digamos que nuestro cerebro funciona a lo Homer Simpson, como sistema 1, o como un señor Spock,
como sistema 2, ¿no? Y aquí lo interesante es que en realidad lo que se estima es que aproximadamente el 95% del tiempo el cerebro está funcionando a lo Homer Simpson y solo un 5% está funcionando como el señor Spock de una manera totalmente consciente. Y esto es debido a que pensar de forma consciente gasta muchísima energía y el cerebro pues trata de ahorrar energía lo máximo posible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro cerebro funciona principalmente de manera no consciente, ¿cómo podemos saber cómo funciona ese cerebro? Es no consciente, no somos conscientes de ese funcionamiento, ¿no? Pues una de las cosas que nos trae la neurotecnología y la inteligencia artificial son sistemas que nos permiten aprender cómo funciona ese cerebro no consciente, ¿no? Y eso nos trae una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad nos trae? Pues bueno, pues que si somos capaces de conocer cómo las reacciones no conscientes nos afectan en nuestra manera de tomar decisiones, en nuestra manera de comportarnos, pues al final ese conocimiento nos puede permitir detectar algunos sesgos, combatirlos y de esa manera ser mejores personas y lograr un mundo más justo. Desde luego ahí hay una oportunidad de mejora. En el momento que somos capaces de medir esas reacciones no conscientes, podemos también detectar cuándo esas reacciones no están funcionando del todo bien y mejorarlas. Y eso que duda cabe que es una oportunidad. Pero claro, estas tecnologías de monitorización que nos pueden servir para conocernos mejor y para crecimiento personal también se pueden llevar a otro tipo de contextos, ¿no? Por ejemplo, os traigo el ejemplo de una empresa americana que no se le ocurrió otra cosa que poner una neurotecnología a niños chinos en escuelas donde esa neurotecnología tenía una luz LED que indicaba según el color si los niños estaban muy atentos, si estaban atentos o si estaban, bueno, pues pensando en las abutardas, ¿no? Obviamente esto genera mucho dilema ético, ¿no? Y pese a que China es quizás la cultura que más acostumbrada está a ceder sus datos y bueno, que no le preocupa tanto el tema de la privacidad de los datos como puede preocupar en Europa o en Estados Unidos, pues incluso en China este tipo de tecnologías ya era pasarse, ¿no? Ya era ir demasiado lejos, ¿no? Entonces, bueno, se generó muchísimo revuelo mediático y esto me da pie al primer reto que os quiero presentar y es el reto al derecho de la privacidad mental. Yo creo que todos estamos súper concienciados de la importancia de la privacidad de los datos, pero cuando esos datos son datos nuestros cerebrales, yo creo que las alarmas deberían saltar. ¿Por qué? Porque al final, como os decía, esos datos pueden ser de pensamientos nuestros conscientes que no queremos compartir y tenemos derechos a no compartirlos, pero también podrían llegar a ser incluso de pensamientos no conscientes que ni siquiera nosotros mismos sabemos que tenemos, pero que condicionan nuestros comportamientos y nuestras decisiones. ¿Por qué alguien tiene que tener acceso a esos pensamientos no conscientes, ¿no? Entonces, el primer reto es, tenemos que proteger sin ninguna duda esa privacidad mental. Pasando a otro tipo de aplicación, otra área de aplicación, la mejora de las capacidades humanas. Aquí estoy hablando de utilizar la neurotecnología para intervenir el cerebro humano y aumentarlo, ¿no? Y os traigo un par de proyectos en los que estamos trabajando en Midbrain. Este primero es especialmente bonito, estamos ahora mismo con ensayos clínicos. Es para tratar de aumentar las capacidades cognitivas de personas que tienen deterioro cognitivo leve, es decir, aumentar su memoria, aumentar su capacidad de atención, aumentar la velocidad de procesamiento de información en el cerebro. Y todo esto lo hacemos con neurotecnología. Además, tenemos la hipótesis que consiguiendo esto, que ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, pero tenemos la hipótesis que repitiendo este tipo de intervenciones en el tiempo, seremos capaces de retrasar la aparición de la demencia, en particular, por ejemplo, del Alzheimer, en personas que ahora mismo están empezando a tener deterioro cognitivo leve, ¿no? ¿Cómo funciona esta neurotecnología? Pues os he traído un pequeño vídeo. Esta persona mayor, lleva una bandita. Esta bandita lo que hace es medirle las señales cerebrales, que son estas líneas que tenéis aquí, y lo que tenemos es un algoritmo de inteligencia artificial que en tiempo real convierte estas señales cerebrales en esta información de aquí. Esta información de aquí lo que nos interesa es que nos permite saber cuándo la paciente está activando los ritmos que median en sus capacidades cognitivas de una manera extraordinaria en ella, o sea, de una manera que está por encima de lo normal en esta persona, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando la inteligencia artificial detecta que esta señora está activando sus ritmos cerebrales de una manera excepcional? Pues le damos un feedback por pantalla.
Es decir, esta señora está viendo en este dispositivo, en este tablet, está viendo un cuadrado que cambia de color, se vuelve rojo cuando activa los ritmos que median en sus capacidades conectivas por encima de lo que es habitual en ella, como ahora, o azul si está por debajo. ¿Qué tiene que hacer esta señora y los pacientes que participan en nuestros ensayos clínicos? Buscar estrategias mentales para mantener el cuadrado en rojo el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque eso significará que está activando correctamente sus ritmos y de alguna manera le estamos haciendo como un gimnasio mental, ¿no? Este procesamiento de señal lo hacemos gracias a la inteligencia artificial. Y aquí os traigo también otro proyecto muy chulo. Este paciente, esta persona que tenéis aquí, es una persona tetrapléjica. Esta persona no puede mover su brazo. Y no puede mover su brazo no porque tenga un problema en el cerebro. La orden de mover el brazo sí que se produce en el cerebro, pero en algún punto la información se corta y no llega al brazo. Es decir, sale del cerebro y en algún punto ha tenido algún tipo de corte y esa información no llega al brazo. Lo que vais a ver es la primera vez que esto se consiguió, que es con una neurotecnología nuestra, lo que estamos haciendo, y gracias a inteligencia artificial estamos midiendo las señales cerebrales de este paciente y vamos a detectar cuándo se produce la orden de llevarse la cuchara a la boca. Esa orden, que no llega realmente al brazo, se manda a un sistema de estimulación eléctrica funcional que lo que hace es dar unas pequeñas descargas y lo que hace es que esa persona, los músculos se le activen y realmente pueda llevar la cuchara a la boca. Esto fue un proyecto europeo en colaboración, este fue un momento muy emocionante porque fue la primera vez que conseguimos hacerlo, ¿no? Entonces, aplicar la neurotecnología a que una persona que en principio no puede mover el brazo pueda comer de forma autónoma. Como veis, aplicaciones muy interesantes y una nueva oportunidad, una oportunidad clarísima en el ámbito de la salud. El avance de la neurotecnología que nos está permitiendo abordar nuevos tratamientos, nuevos tipos de neurorehabilitación para pacientes que a día de hoy en muchos casos no tienen solución, ¿no? Y simplemente para que veáis el tremendo impacto que puede tener esto, para que os hagáis una idea, el 60% de nosotros vamos a tener en algún momento de nuestra vida algún tipo de trastorno relacionado con el cerebro, ya sea un trastorno de sueño, ya sea un trastorno mental o ya sea una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces, el impacto de las neurotecnologías para este tipo de pacientes, que os digo que afecta como al 60% de la población mundial, es muy, muy, muy potente. Pero claro, si estas neurotecnologías de mejora de capacidades se aplican en otro ámbito que no es el de la salud, como puede ser el ámbito militar, pues ya probablemente no os hace tanta gracia. Y sin embargo, siento deciros que la entidad que a día de hoy más está invirtiendo en neurotecnología es el ejército americano. El ejército americano está buscando crear soldados aumentados, de manera que tengan capacidades cognitivas aumentadas y también capacidades de visión y auditivas aumentadas, ¿no? ¿Y cómo quiere hacer esto? Lo quiere hacer utilizando una neurotecnología implantable en el cerebro del soldado y lo quiere hacer tan cerca como en el año 2030, ¿no? Obviamente, de nuevo, así como en salud, parece que nadie tiene dudas de que esto es una oportunidad tremenda el utilizar las neurotecnologías para pacientes, utilizarlo en el ámbito militar y en otros ámbitos pues genera muchísima controversia, aparte de que está empezando a haber una guerra fría de a ver quién lo consigue antes, ¿no? Tanto entre China como con Estados Unidos. Y esto nos llega quizás al siguiente reto, que es el derecho al acceso equitativo al aumento de capacidades. Aquí la pregunta del millón es, al final, ¿estas neurotecnologías pueden mejorar nuestras capacidades humanas? La pregunta es, ¿quién va a tener acceso a esto? ¿Los ricos tendrán acceso a esto y los pobres no? ¿Lo vamos a crear una raza de superhombres de que serán aquellos que tengan dinero y aquellos que sean pobres pues seguirán siendo pobres mortales? Obviamente esto es un reto ético, esto es algo que nos tenemos que plantear y que yo creo que aquí debería primar el concepto de justicia y equidad, ¿no? Y ya por último, hablamos de simplificar la interacción con las máquinas, que no viene a ser otra cosa de conectar el cerebro con una máquina, ¿no? Os traigo también un proyecto que realizamos en colaboración con el departamento de I+D de Nissan en Japón, en el que hicimos el primer prototipo del mundo de un coche conectado al cerebro. Para que os hagáis una idea de en qué consistía esto, dejadme que os explique un poquito cómo funciona nuestro cerebro cuando le mandas una orden
de movimiento, ¿no? Básicamente, antes de tú decirle a tu pie frena, se genera una anticipación de movimiento, una señal de anticipación de movimiento en el cerebro que se produce como unos 0,6 segundos antes de que se produzca la orden efectiva de tienes que frenar, y luego desde que se produce la orden efectiva en el cerebro de tienes que frenar hasta que el pie frena efectivamente pasan otros 0,4 segundos. Es decir, desde que se produce la anticipación de movimiento hasta que se frena de manera objetiva pueden pasar fácilmente un segundo. ¿Qué hicimos en este proyecto? Lo que hicimos fue generar una neurotecnología que era capaz de detectar esa anticipación de movimiento, esa preparación de la orden de movimiento, de freno, y mandarla directamente al coche. Con lo cual, éramos capaces de que el coche frenara un segundo antes de que el conductor pisara efectivamente el freno. Y esto es interesante porque además éramos capaces de frenar antes incluso de que el conductor fuera consciente que quería frenar, ¿vale? Ese segundo, cuando vas a 120 kilómetros por hora, puede ser decisivo, ¿no? Entonces, bueno, realmente este es simplemente un demostrador de cómo la neurotecnología puede utilizarse para comunicarse con las máquinas de la manera más natural posible, que es pensando, ¿no? Y eso sería también, lo podríamos ver como una oportunidad, el hecho de comunicarnos con las máquinas simplemente con el pensamiento. Pero claro, llevado al extremo, también puede ser peligroso. Y quizás la persona más extrema en estos temas es Elon Musk. Elon Musk, no sé si sabéis, que ha montado una empresa de neurotecnología que se llama Neuralink y la ha montado por un motivo muy, muy simple. Elon Musk está convencido que la inteligencia artificial llegará a un momento que será superior al ser humano. Y si ese momento llega, la especie humana tiene altas probabilidades de desaparecer, según Elon Musk, por supuesto. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha montado Neuralink, que es una empresa de neurotecnología cuya visión viene a ser algo así como, si no puedes contra ellos, es decir, si no puedes contra los sistemas de inteligencia artificial súper inteligentes, más listos que los humanos, únete a ellos. Y esta empresa lo que pretende es instalarnos un chip, meternos un chip en el cerebro que se conecte con sistemas de inteligencia artificial que están en la nube y crear algo así como un híbrido entre ser humano y sistema de inteligencia artificial. Como os podéis imaginar, esto también ha generado muchísimo debate ético, hasta qué punto queremos meter la inteligencia artificial en nuestro cerebro, hasta qué punto queremos hacer esa fusión entre ser humano e inteligencia artificial. Y aquí pues, nos trae al último reto que os traigo hoy, que es el derecho a la identidad personal. Al final, cuando conectamos nuestro cerebro con una interfaz inteligente, como podría ser un sistema de inteligencia artificial, pues cada vez dejas de ser menos tú y le estás cediendo control a la máquina, ¿no? Cuanto más conectados estemos, y desde luego tener un chip dentro de tu cerebro conectado a sistemas de inteligencia artificial es estar muy conectados, pues menos humanos somos. Es decir, estamos hablando ya de un tema de dimensión humana, hasta qué punto queremos seguir siendo humanos, ¿no? Y creemos que tenemos derecho a decidir por esa identidad personal. Entonces, estos son simplemente como 3 bloques de aplicaciones y en cada una de ellas oportunidades y retos, y como resumen y como un poco recapitulación, pues ya os digo, oportunidades, mejorar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, nuevas herramientas en el ámbito de salud, nuevas formas de comunicarnos y seguro que aparecen muchas más. Es posible que las oportunidades más impresionantes ni siquiera las hayamos sido capaces de visualizar a día de hoy, pero a la vez también tenemos retos, y retos como la confidencialidad de los neurodatos, el acceso justo a la neurotecnología, preservar la identidad personal y muchos más que seguramente saldrán en el camino. ¿Cómo la regulación en inteligencia artificial nos puede ayudar? ¿Cómo afecta a este desarrollo de neurotecnología e inteligencia artificial? Por un lado, nos puede proteger de los riesgos, ¿vale? Pero obviamente, por otro lado, nos complica el desarrollo de las oportunidades. Desde mi punto de vista, los riesgos son de tanta envergadura, estamos hablando de cambiar la propia dimensión humana, que creo que merece la pena pagar el peaje de que nos cueste un poquito más explotar las oportunidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno que haya una regulación. Sin embargo, yo creo que la principal crítica que yo tengo a la regulación europea, y yo creo que la mayoría de científicos tienen, que nos dedicamos a neurotecnología, es que desgraciadamente solo aplica en Europa. Y es por eso que en el mundo de la neurotecnología hay una corriente que cada vez gana más adeptos, que es
oye, ¿por qué solo Europa? Esto debería ser algo global, esto es una preocupación global, estos son retos, riesgos demasiado grandes como para que se hagan de manera individual. Tenemos que buscar un consenso global. Y hay una corriente en la que nos estamos preguntando si los derechos humanos no se han quedado cortos y quizás deberíamos ampliarlos con lo que llamamos neuroderechos, ¿no? Y hay toda una corriente de científicos y expertos que están tratando de transmitir esa necesidad de protegernos como humanidad ante estos retos que la neurotecnología y la inteligencia artificial nos está trayendo, ¿no? En cualquier caso, y ya para cerrar y enlazando con el principio de mi intervención, esto solucionaría los retos y los riesgos que la inteligencia artificial nos trae combinada con la neurotecnología. Pero como hablábamos antes, cuando tú añades inteligencia artificial a cualquier deep tech, a cualquier tecnología que tiene la capacidad de cambiar nuestra vida de una manera profunda, estás poniéndole esteroides, con lo cual probablemente hoy se ha hablado de neurotecnología y los retos con los que nos encontramos, pero estoy convencida que en otras tecnologías profundas también se están encontrando estos retos, ¿no? Entonces yo creo que es completamente fundamental que como humanidad nos planteemos a dónde queremos ir, que seamos capaces de tener una visión global de todos estos retos que nos van a llegar en los próximos años y que pongamos medidas no solo en Europa, sino a nivel global para poder aprovechar las oportunidades, pero para también poder reducir los riesgos. Y con esto acabo. Muchísimas gracias y abrimos turno de preguntas, entiendo. Sí, muchas gracias María e Isabel, a las dos por arrojarnos luz e información en este tema. Y voy a pasar a hacer las preguntas que nos están haciendo, ¿vale? Mira, voy a empezar contigo, María. Nos preguntan que desde tu perspectiva de unir ciencia y negocios, ¿cómo ves el equilibrio entre innovación tecnológica y regulaciones éticas de inteligencia artificial, especialmente en neurotecnología? Aunque nos has hablado sobre todo de la parte ética, pero... Vale. A ver, yo, gracias por la pregunta. Realmente, obviamente, el tema regulatorio es algo que nos frena, es decir, va a suponer una mayor inversión, va a suponer también mayor tiempo. Eso es algo que ya estamos viviendo con la regulación médica. Ahora mismo, por ejemplo, yo desarrollo un dispositivo médico y fácilmente van a pasar 2 años hasta que consiga la aprobación, pero es algo que es absolutamente necesario. Es decir, yo creo que el negocio es una cosa, pero tú no puedes hacer negocio saltándote los valores fundamentales y la ética, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, los fabricantes de ropa probablemente les saldría mucho más económico aprovecharse de la explotación infantil y, sin embargo, intentan no hacerlo y poner todas las cortapisas, pues yo creo que aunque sea menos rápido, más caro y todo lo que queráis, pues es algo que debemos hacer. Y esta te la hacemos a ti, Isabel, un poco en la misma línea, el balance entre regulación e innovación. En tu rol en la Comisión Europea habrás observado diálogo entre reguladores, académicos e industria sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y entonces quisiéramos saber desde tu perspectiva cuáles son algunos de los principios o consideraciones claves que deberían guiar al desarrollo de estas regulaciones de inteligencia artificial para promover innovación responsable a la vez que protección de derechos y seguridad. Pues bueno, los principios están Te muy oímos un claros. poco bajito, Isabel, no sé si... ¿Sí? ¿Me oís bajito? ¿Hola? Ahora un poquito más, ¿Ahora, ¿sí? ahora mejor? Sí. Sí. Pues a ver, los problemas éticos están muy estipulados en la regulación, ¿no? Y básicamente tienen casi que correspondencia uno a uno con los derechos fundamentales de los seres humanos, ¿no? Pues la no discriminación, el ser respetuoso con la salud, el no hacer daño a nadie, etcétera. Es una visión muy occidental, muy europeísta. En Europa todas las regulaciones, véase la Ley General de Protección de Datos va en esta línea, pero siempre, claro, es lo que ha comentado María, ¿no? Siempre surge esta pregunta de este esfuerzo que hay que hacer por regular, por adherirse a la regulación de inteligencia artificial, va a frenar la innovación en Europa. Mi respuesta es una opinión personal, pero es absolutamente clara. Para mí no frena la innovación, al revés, para mí fomenta otro tipo de innovación, que es una innovación ética, respetuosa de los derechos fundamentales y que, ¿por qué no puede dar una ventaja competitiva muy importante a la empresa?
Vale, a ver, mira, para María, nos estamos quedando sin tiempo, qué rabia. Preguntan por aquí, inteligencia artificial, neurotecnología más negocio potencial, ¿puede ser un riesgo de promover la preferencia de consumo de ciertos productos, algo con lo que ocurría antes de la publicidad subliminal? ¿Cómo va a influir en esto la regulación? Es A complejo. ver, hay una línea concreta que es los estudios de neuromarketing de que ya se están haciendo, que no dejan de ser una investigación de mercados tradicional donde simplemente lo que estás haciendo es colocarle tecnología a una serie de participantes. Estos participantes aceptan, se cumplen todas las... O sea, no estamos de alguna manera robando datos, sino es gente que de manera proactiva está cediendo sus datos, ¿no? Entonces, antes lo comentaba Isabel, una cosa es que tú pongas unos sistemas de visión por computador y te enteres de lo que está haciendo la gente sin su permiso y otra cosa es cuando lo utilizas para desbloquear tu móvil, ¿no? En este sentido, se está utilizando. En este sentido, habrá que ver por dónde va la regulación, pero en principio debería ser muy similar y aquí, corrígeme si me equivoco, Isabel, pero al final no deja de ser una investigación de mercados tradicional, como cuando te preguntan en un panel, cuando te preguntan una entrevista en profundidad o un focus group, ¿no? Entonces es otra manera de obtener información sobre el consumidor para tratar de adaptar los productos a los deseos del consumidor. Mientras el consumidor esté de acuerdo en ceder sus datos, mientras esas muestras de consumidores estén de acuerdo en que están cediendo sus datos, entiendo que no debería haber demasiados problemas. A ver, me he quedado sin tiempo, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a tener que repetir otro día. Vamos a guardar todas las preguntas, os las hacemos llegar y podemos, lo publicaremos en nuestras redes o donde podamos, porque aquí hay muchas preguntas muy interesantes que nos gustaría haceros, pero no, nos tenemos que ceñir al tiempo. Os agradecemos muchísimo todo lo que nos habéis contado, ha aportado claridad a muchas de las dudas que manejábamos mucho. Así que bueno, no os digo que no tengamos que repetir, María Isabel, y ampliar un poco más. Y a todos los que habéis estado con nosotros hoy, aprovecho para daros las gracias y también aprovecho para deciros que hemos lanzado nuestro informe anual de Megatendencias, Megatrends, donde recogemos las tendencias de innovación con mayor potencial para definir el futuro próximo. Os animo a visitarlo en nuestra web y os esperamos en los próximos eventos. Gracias de verdad a las dos por el webinar de hoy, que ha estado fantástico. Sois las dos fantásticas. Muchas Muchas gracias por gracias a invitarnos. vosotros. Hasta luego. Repetiremos. Hasta luego, chicas. Gracias. Chao.